Los contratos civiles. Primero digamos que los contratos civiles están regulados por el Código Civil en el artículo 1500. Los contratos son acuerdos voluntarios entre dos o más personas que establecen derechos y obligaciones que deben ser cumplidos. Los contratos civiles son acuerdos en el que se establecen obligaciones y responsabilidades entre las partes involucradas y su cumplimiento tiene implicaciones económicas y financieras. También debemos recordar que los contratos todos no son iguales. En un concepto de la clasificación de los contratos podemos hablar de que el contrato consensual es aquel que se perfecciona por la mera voluntad explícita en la manifestación del consentimiento de las partes contratantes. Los contratos formales es aquel que en la ley ordena que el consentimiento se manifieste por determinado medio para que el contrato sea válido. En el contrato unilateral corresponde únicamente a una de las partes, quedando de esta manera una de las partes libres de la obligación alguna, por lo menos ejemplo de contrato de comodato. En el contrato bilateral, nosotros podemos estar hablando de lo que es obligaciones de las ambas partes, es decir, que son de partes recíprocas. Un ejemplo es un contrato de compra-venta. En los contratos onerosos es aquel que establece una obligación de una parte o ambas partes que han firmado dicho contrato, de la cual se va a obtener un beneficio. Y de los contratos gratuitos es aquel que en virtud del cual uno de los contratantes procura alguna unidad o provecho al otro sin que quede obligado a una retribución alguna. Cuando estamos hablando de que se establecen tipos de contratos, entonces podemos hablar de que los contratos tienen cláusulas y las cláusulas están completamente legalizadas para las condiciones del artículo 125, ¿verdad? También se dice que los contratos no deben ir en contra de las leyes y la moral y el orden público. Sobre los contratos, para que este sea válido, tiene que haber, según el artículo 1261, consentimiento de los contratantes, un objeto que sea cierto, que esa materia del contrato y la causa de la obligación que se establezca. Cuando hablamos de los contratos en el consentimiento, podemos hablar del vicio en el consentimiento, que está regulado en el artículo 1265, y nos señala que los vicios de este son el error, la violencia, la intimidación y el dolo. Entonces, podemos colocar un ejemplo. Si yo fuera a vender una casa y me la hacen vender a punta de un contrato con una pistola, o sea que no se puede, esto es ilógico y eso es nulo. Entonces, nosotros podemos hablar del objeto. En el objeto podemos hablar que el objeto no real, que el código lo acepta, la validez del pacto sobre cosas futuras, siempre que sean previstas, ¿verdad? Un ejemplo de objeto no real es que un agricultor, un vecino, le ofrece unas fresas a un vecino y que estas apenas las va a sembrar y dentro de 3 meses ya estarán ya en cosecha y se pueden vender, y que eso es perfectamente válido. Lo que no es válido son aquellos sus objetos sean completamente imposibles de cumplir, lo estipula el artículo 1272. Un ejemplo muy sencillo es ofrecer vender la luna cuando es imposible hacer esa clase de negociación o bajar la luna. Sobre la causa para que debe ser lícita, es el motivo que impulsa a las partes a celebrar el contrato. La falta de causa o causa ilícita convierte el contrato en nulo. Un ejemplo, es como cuando alguien contrata los servicios de un sicario para matar a alguien. Esto no surge efectos jurídicos, por lo cual se encuentra esto inválido. Es un ejemplo que se pone allí para lo que es la causa. De los contratos civiles, estamos hablando ya de la parte de los consensuales. Dijimos que estos se perfeccionan entre las partes, de que los contratos reales exigen la entrega de una cosa para su validez y cumplimiento, y los contratos formales requieren de una forma específica del otorgamiento, ya sea por ley o pacto. Cuando estamos hablando de los contratos remuneratorios, se utilizan para recompensar servicio ya prestado, mientras que los contratos onerosos buscan establecer una equivalencia entre los beneficios y las obligaciones asumidas por ambas partes. Y cuando estamos hablando de los gratuitos o lucrativos, solo benefician a una de las partes. Cuando estamos hablando de tipos de contrato, ya que estamos hablando de contratos según la tipicidad,
Los contratos típicos, su finalidad y su contenido lo establece la ley y están regulados en el Código Civil y sus normas normativas. En los contratos típicos se encuentra el contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de comodato, préstamo y donación. Los contratos típicos tienen que ser estudiados uno por uno, ya que cada uno tiene su especificidad y su diferencia. Los atípicos, digamos que son pactos y cláusulas que se establecen entre las partes y para las partes se vuelven ley. Entonces podemos decir que básicamente que el leasing es un contrato atípico porque tiene normas específicas entre las partes. Los contratos se perfeccionan según sea cada una su necesidad, ¿verdad? El artículo 1496 establece que el contrato unilateral, cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna, y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Un ejemplo, Marta en una servilleta ha firmado un contrato con María y le dice que le presta 5 millones de pesos, que se los devolverá dentro de 2 meses con un interés del 5%. Sería perfectamente válido si para ellos cumple los requisitos. Ahora, sin embargo, digamos de que la libertad de forma está concebida en los artículos 1279 y 1280. Entonces, un ejemplo también básico, podemos hablar de los contratos de compraventa de bienes inmuebles, que se puede exigir por cualquiera de las partes que se formalice por escrito ante notario y de manera que se pueda escribir en el registro de la propiedad, que es lo más común. Entonces también podemos hablar de que cuando se tienen contratos, bien sea de los que he enumerado, también los contratos es importante que se cumplan. Entonces, estamos hablando de que los incumplimientos tienen muchas formas de poderse ejecutar a través del código. Por decir algo, la parte perjudicada puede reclamar una indemnización de daños y perjuicios cuando hay incumplimiento, según lo dice el artículo 1106. También estamos hablando de que la parte perjudicada automáticamente queda facultada para cobrar lo que es la mora. Eso también lo establece el artículo 1100. Y la mora básicamente es un retraso. Entonces, cuando estamos hablando de que habilita una indemnización de daños y perjuicios que consistía en entregar algo, no se hace, entonces por medio del artículo 1108 del código se hace ejemplo de cobrar. Podemos mirar aquí un ejemplo sobre Jorge y Marcos tienen un contrato de compraventa de un inmueble. Jorge tiene que entregar la casa a Marcos, pero el día señalado incumple y no se la da a Marcos y ya Marcos había pagado. ¿Podrá ejercer Marcos la posibilidad de indemnización? Sí, lo puede pedir que le devuelva, arguyendo lo que es el código en la parte en el 1124 del Código Civil. También hablamos de contratos donde nosotros podemos aquí colocar ejemplos. Contrato consensual, un ejemplo. María le vende su coche a Juan por un valor de 25 millones. Este es un contrato de compraventa en el que María se obliga a entregar un coche a cambio de un dinero. Y Juan recibe la otra parte, que es el dinero. El contrato consensual es el que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. Hablamos de que la compraventa puede ser un contrato consensual. Esto está completamente arreglado. Cuando hablamos del contrato de donación, es un contrato que está completamente válido ante la ley, ¿correcto? Por lo menos la donación la encontramos en el artículo 1443 del Código Civil. Contrato de préstamo con interés. Estamos hablando de que Carlos, un ejemplo, le presta 50 millones a su amigo Pablo, quien se compromete a devolver el dinero al 3% en un año. Este es un contrato de préstamo, porque una parte que es Carlos entrega una cantidad de dinero a la otra Pablo a cambio de una contraprestación, que es un interés más la entrega del capital. El préstamo se encuentra regulado en el artículo 22-21 del código. Y cuando tenemos un contrato de mandato, podemos colocar un ejemplo donde Laura encarga a su hija que venda un vestido que ya no lo utiliza. Aquí la figura se puede ver como un mandato y esto está en el artículo 2142. En el contrato de fianza podemos hablar de que Pedro, un ejemplo, Pedro iba a comprar un iPhone 15, pero no tiene solvencia económica para hacerlo. Pero su novio se ofrece a avalar el pago a través de un contrato de fianza. El contrato de fianza lo encontramos en el artículo 2361 del Código Civil. Entonces ya ese contrato perfeccionado queda completamente válido entre las partes. Y el contrato de comodato, entonces podemos poner un ejemplo básico
que es de que Javier tiene un coche, se lo presta a su amigo para que lo utilice en unas vacaciones de verano. Este es un contrato de mandato y este contrato está completamente reglado en el artículo 2000 del Código. En conclusión, los contratos civiles son una herramienta fundamental para regular las relaciones jurídicas entre las partes. Es importante conocer bien sus características y requisitos para su validez, así como sus derechos y obligaciones para ser un buen jurista.